Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde la pasión por las novelas y dramas provenientes de Turquía se vive con intensidad. ¿Cómo están hoy? Espero que listos y con palomitas, porque hoy tenemos un festín televisivo preparado para ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que sé que les encanta, miniseries turcas. Sí, esas joyas que nos permiten disfrutar de una historia completa y atrapante sin tener que invertir meses y meses de nuestras vidas. Pero no vamos a hablar de cualquier miniserie, no. Hoy nos vamos a adentrar en el futuro y vamos a especular, a soñar y a anticipar lo que creemos serán las 15 miniseries turcas que amarás en 2025. Sé que es un poco aventurado porque el mundo de la televisión está en constante cambio, pero hemos analizado las tendencias actuales, los actores y actrices más solicitados, los temas que están resonando con el público y, por supuesto, las casas productoras que siempre nos sorprenden con su calidad. Así que prepárense porque vamos a viajar en el tiempo y a descubrir juntos estas posibles futuras obsesiones. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, entrevistas, noticias y mucho más. Únete a nuestra comunidad de apasionados por estas historias que nos roban el corazón. Ya somos una gran familia y nos encantaría que formaras parte de ella. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este listado de 15 miniseries turcas que podrían conquistarnos en 2025. Recuerden que esto es una predicción basada en lo que sabemos y en lo que nos gustaría ver, así que tomen estas recomendaciones con una pizca de sal y mucha ilusión. En primer lugar, me imagino una miniserie histórica centrada en la vida de una figura femenina olvidada del Imperio Otomano. Algo así como La Sultana Olvidada, donde se explore la vida de una mujer poderosa que por razones políticas o sociales, fue borrada de la historia oficial. Imaginen una trama llena de intrigas palaciegas, romances prohibidos y una lucha incansable por el poder. Sería un éxito seguro, sobre todo si se invierte en una producción de época impecable, con vestuarios deslumbrantes y escenarios que nos transporten a ese tiempo. La Sultana Olvidada no solo se centraría en la figura central, sino que también exploraría el complejo entramado de la corte otomana. Se profundizaría en las dinámicas de poder entre las diferentes facciones, los eunucos, las madres de los príncipes y las esposas del sultán. La serie no escatimaría en mostrar la opulencia de la época, pero también su lado oscuro, la crueldad y la ambición que se escondían tras las cortinas de seda. Para el papel de la sultana, visualizo a una actriz con una mirada intensa y una presencia magnética, capaz de transmitir tanto la vulnerabilidad como la fortaleza de su personaje. Pienso en alguien como Beren Saat en sus primeros papeles, pero con una madurez interpretativa aún mayor. La serie también podría incluir escenas de batallas y estrategias militares, mostrando el lado político y estratégico de la sultana, que probablemente tuvo que tomar decisiones difíciles para proteger su posición y la de su familia. La música jugaría un papel fundamental, creando una atmósfera envolvente y emocionante que acompañe a cada escena. En segundo lugar, creo que una miniserie de suspense psicológico ambientada en Estambul podría ser un boom. Algo al estilo de Sombras del Bósforo, donde una joven detective se enfrenta a un caso complejo que la lleva a cuestionar su propia cordura. Imaginen giros inesperados, personajes ambiguos y una atmósfera opresiva que te mantenga al borde del asiento hasta el último minuto. Con una banda sonora inquietante y una fotografía cuidada, esta miniserie podría ser un éxito de crítica y público. Sombras del Bósforo se ambientaría en los barrios más misteriosos y laberínticos de Estambul, desde las estrechas calles de Balat hasta los oscuros callejones de Beyoğlu. La protagonista, una detective recién llegada a la ciudad, se vería envuelta en un caso que la obligaría a enfrentarse a sus propios demonios internos. El caso podría involucrar una serie de asesinatos rituales, un culto secreto o una conspiración política. La serie jugaría con la percepción de la realidad de la detective, haciéndola dudar de lo que ve y de lo que escucha. Los personajes secundarios serían igualmente complejos y enigmáticos, cada uno con sus propios secretos y motivaciones ocultas. La atmósfera de la serie estaría impregnada de un aire de misterio y paranoia, con una fotografía que enfatice los contrastes entre la luz y la sombra, creando una sensación de claustrofobia y opresión. La banda sonora con sonidos electrónicos y melodías tradicionales turcas contribuiría a crear una atmósfera inquietante y perturbadora. Para el papel de la detective me imagino a una actriz con una mirada penetrante y una presencia magnética, capaz de transmitir tanto la inteligencia como la fragilidad de su personaje.
Alguien como Farah Zeynep Abdullah, con su capacidad para interpretar personajes complejos y atormentados. En tercer lugar, apuesto por una comedia romántica que se salga de los clichés. Algo así como Amor con GPS, donde dos personas completamente diferentes se conocen por accidente y se ven obligadas a trabajar juntas en un proyecto que les cambiará la vida. Imaginen diálogos ingeniosos, situaciones cómicas y una química innegable entre los protagonistas. Sería una bocanada de aire fresco en el género, ideal para ver en un fin de semana y recargar energías. Amor con GPS se centraría en la dinámica entre dos personajes opuestos, una joven emprendedora obsesionada con la tecnología y un artista bohemio que se niega a usar un teléfono móvil. Se conocerían por accidente cuando sus caminos se cruzan en un proyecto para revitalizar un barrio histórico de Estambul. La serie exploraría las diferencias entre sus personalidades y sus visiones del mundo, generando situaciones cómicas y entrañables. A medida que trabajan juntos, aprenderían a apreciar las cualidades del otro y a superar sus prejuicios. La serie también incluiría personajes secundarios divertidos y excéntricos, como los vecinos del barrio, los compañeros de trabajo y los amigos de los protagonistas. La banda sonora estaría llena de canciones alegres y pegadizas, creando una atmósfera optimista y romántica. Para los papeles principales, me imagino a dos actores con una gran química en pantalla y una capacidad para la comedia y el drama. Alguien como Burcu Özberk y Alar Ertuğrul, con su energía y su talento para la improvisación. En cuarto lugar, una miniserie sobre la diáspora turca en Europa podría ser muy interesante. Algo así como Raíces en el exilio, donde se exploren los desafíos y las oportunidades que enfrentan los jóvenes turcos que crecieron en otros países. Imaginen historias de identidad, de pertenencia y de búsqueda de un lugar en el mundo. Sería una forma de acercarnos a otras realidades y de reflexionar sobre temas importantes como la inmigración y la integración. Raíces en el exilio seguiría las vidas de varios jóvenes turcos que viven en diferentes ciudades de Europa, como Berlín, París y Londres. Cada uno de ellos tendría su propia historia y sus propios desafíos, pero todos compartirían la experiencia de crecer entre dos culturas. La serie exploraría las dificultades de la integración, el choque cultural, la discriminación y la búsqueda de la identidad. También mostraría las oportunidades que ofrece la vida en Europa, como la educación, el trabajo y la libertad. La serie podría incluir flashbacks al pasado de sus familias, mostrando las razones por las que emigraron a Europa y las dificultades que enfrentaron al llegar. La banda sonora estaría llena de canciones tradicionales turcas y de música contemporánea europea, reflejando la mezcla de culturas que define la vida de los protagonistas. Para el reparto buscaría actores jóvenes y talentosos con raíces turcas y europeas, capaces de transmitir la autenticidad y la complejidad de sus personajes. En quinto lugar, me encantaría ver una miniserie de ciencia ficción turca. Algo así como Estambul 2049, donde se imagine cómo será la ciudad en el futuro, con avances tecnológicos sorprendentes pero también con problemas sociales y ambientales. Imaginen robots, inteligencia artificial y una trama que nos haga reflexionar sobre el futuro de la humanidad. Sería un riesgo, pero creo que podría ser muy innovador y original. Estambul 2049 mostraría una ciudad transformada por la tecnología, con coches voladores, edificios inteligentes y robots domésticos. Sin embargo, también exploraría los problemas que surgen de este avance, como la desigualdad social, la contaminación ambiental y la pérdida de la privacidad. La serie seguiría las vidas de varios personajes, como un científico brillante, una hacker rebelde y un policía corrupto, que se ven envueltos en una conspiración que amenaza el futuro de la ciudad. La serie podría incluir escenas de acción espectaculares, efectos visuales impresionantes y una trama llena de giros inesperados. La banda sonora estaría llena de sonidos electrónicos y música futurista, creando una atmósfera inquietante y emocionante. Para el diseño de producción, se inspiraría en la arquitectura otomana y en la estética cyberpunk, creando una visión única y original del futuro. En sexto lugar, una miniserie sobre el mundo del periodismo en Turquía podría ser muy atractiva. Algo así como Entre la verdad y el silencio, donde se muestren los desafíos que enfrentan los periodistas que luchan por la libertad de expresión en un contexto político complicado. Imaginen investigaciones arriesgadas, presiones y una lucha constante por la verdad. Sería una forma de homenajear a aquellos que arriesgan sus vidas por informar. Entre la verdad y el silencio se centraría en la vida de un grupo de periodistas que trabajan en un periódico independiente en Estambul.
La serie exploraría los desafíos que enfrentan al tratar de investigar y publicar noticias que incomodan al gobierno, como la censura, las amenazas y el acoso. La serie también mostraría las relaciones personales de los periodistas, sus dilemas éticos y sus sacrificios. La trama podría seguir una investigación específica, como un caso de corrupción política o una violación de los derechos humanos. La serie buscaría retratar la realidad del periodismo en Turquía de manera honesta y realista, sin caer en clichés ni en idealizaciones. Para el reparto buscaría actores con una gran credibilidad y un compromiso con la defensa de la libertad de expresión. En séptimo lugar, una miniserie sobre el mundo de la moda en Estambul podría ser muy glamorosa. Algo así como Pasarela de Sueños, donde se explore la vida de una joven diseñadora que lucha por triunfar en un mundo competitivo y despiadado. Imaginen desfiles espectaculares, intrigas entre diseñadores y una historia de superación personal. Sería una forma de sumergirnos en un mundo lleno de belleza y ambición. Pasarela de Sueños se centraría en la vida de una joven diseñadora talentosa y ambiciosa que sueña con triunfar en el mundo de la moda en Estambul. La serie exploraría los desafíos que enfrenta al tratar de hacerse un nombre en un mundo competitivo y despiadado, como la falta de recursos, la envidia y la competencia desleal. La serie también mostraría las relaciones personales de la diseñadora, sus amores y sus amistades. La trama podría seguir la preparación de un desfile importante o la creación de una colección innovadora. La serie buscaría retratar el mundo de la moda en Estambul de manera glamorosa y sofisticada, sin dejar de lado su lado oscuro y sus contradicciones. Para el diseño de vestuario se contaría con la colaboración de diseñadores turcos de renombre, creando looks espectaculares y vanguardistas. En octavo lugar, una miniserie sobre el mundo del arte en Turquía podría ser muy inspiradora. Algo así como El color de la esperanza, donde se explore la vida de un joven pintor que encuentra en el arte una forma de expresar sus emociones y de conectar con el mundo. Imaginen paisajes impresionantes, obras de arte impactantes y una historia de amor por la belleza. Sería una forma de acercarnos al arte y de descubrir el talento de los artistas turcos. El color de la esperanza se centraría en la vida de un joven pintor talentoso y sensible que encuentra en el arte una forma de expresar sus emociones y de superar sus traumas. La serie exploraría los desafíos que enfrenta al tratar de vivir del arte en un país con poca tradición de mecenazgo, como la falta de oportunidades, la precariedad económica y la incomprensión social. La serie también mostraría las relaciones personales del pintor, sus amores y sus amistades. La trama podría seguir la creación de una obra importante o la participación en una exposición colectiva. La serie buscaría retratar el mundo del arte en Turquía de manera inspiradora y conmovedora, mostrando el poder del arte para transformar vidas y para conectar a las personas. Para el diseño de producción, se contaría con la colaboración de artistas turcos de renombre, creando obras de arte originales y impactantes. En noveno lugar, una miniserie sobre el mundo del deporte en Turquía podría ser muy emocionante. Algo así como La pasión en el campo, donde se explore la vida de un joven futbolista que sueña con llegar a la cima. Imaginen partidos electrizantes, rivalidades intensas y una historia de esfuerzo y dedicación. Sería una forma de celebrar el deporte y de homenajear a los deportistas turcos. La pasión en el campo se centraría en la vida de un joven futbolista talentoso y ambicioso que sueña con llegar a la cima. La serie exploraría los desafíos que enfrenta al tratar de triunfar en el mundo del fútbol profesional, como la presión, la competencia, las lesiones y la corrupción. La serie también mostraría las relaciones personales del futbolista, sus amores y sus amistades. La trama podría seguir la preparación de un partido importante o la participación en un torneo internacional. La serie buscaría retratar el mundo del fútbol en Turquía de manera emocionante y realista, mostrando la pasión, el esfuerzo y la dedicación que requiere este deporte. Para las escenas de los partidos, se contaría con la colaboración de futbolistas profesionales y entrenadores experimentados, creando secuencias de acción espectaculares y creíbles. En décimo lugar, una miniserie sobre el mundo de la gastronomía en Turquía podría ser muy apetitosa. Algo así como Sabores de Anatolia, donde se explore la riqueza y la diversidad de la cocina turca a través de los ojos de un joven chef que viaja por todo el país en busca de ingredientes y recetas tradicionales. Imaginen platos deliciosos, paisajes impresionantes y una historia de amor por la comida. Sería una forma de descubrir la cultura turca a través del paladar.
Sabores de Anatolia se centraría en la vida de un joven chef talentoso y apasionado que decide emprender un viaje por todo el país en busca de ingredientes y recetas tradicionales. La serie exploraría la riqueza y la diversidad de la cocina turca, desde los platos más sofisticados hasta los más humildes. La serie también mostraría la cultura, la historia y las tradiciones de las diferentes regiones de Turquía. La trama podría seguir la preparación de un plato especial o la participación en un festival gastronómico. La serie buscaría retratar el mundo de la gastronomía en Turquía de manera apetitosa y atractiva, mostrando la pasión, el amor y la creatividad que se esconden detrás de cada plato. Para las escenas de cocina, se contaría con la colaboración de chefs turcos de renombre, creando platos deliciosos y visualmente impactantes. En el 11º puesto me imagino una miniserie que explore el género del terror psicológico pero con un toque turco. Algo llamado Susurros del Hamam, donde una joven, atormentada por visiones y sueños extraños, regresa al antiguo hamam familiar para intentar descifrar un misterio ancestral. Los baños turcos, con su atmósfera cargada de vapor y silencio, serían el escenario perfecto para generar una sensación constante de inquietud y paranoia. Susurros del Hamam se sumergiría en las profundidades de la psique de la protagonista, mostrando la fragilidad de su mente y la lucha contra sus propios demonios. La serie jugaría con los elementos sobrenaturales y psicológicos, sin recurrir a sustos fáciles ni a efectos especiales exagerados. El Hamam, con sus rituales ancestrales y su atmósfera misteriosa, sería el hilo conductor de la historia, revelando poco a poco los secretos del pasado de la familia. La serie podría incluir flashbacks al pasado, mostrando la historia del Hamam y los eventos trágicos que ocurrieron en él. La banda sonora estaría llena de sonidos inquietantes y melodías tradicionales turcas, creando una atmósfera opresiva y perturbadora. Para el diseño de producción, se buscaría recrear un Hamam auténtico y antiguo, con detalles que reflejen la historia y la cultura turca. En el 12º lugar, apostaría por una miniserie de drama judicial centrada en los derechos de la mujer en Turquía. Podría llamarse Justicia para Leyla, donde una abogada joven y ambiciosa lucha por defender a mujeres víctimas de injusticias y violencia de género. La serie podría abordar temas como el matrimonio infantil, la violencia doméstica y la desigualdad laboral, generando debate y conciencia social. Justicia para Leyla se basaría en casos reales de mujeres que han sufrido injusticias y violencia de género en Turquía. La serie mostraría la lucha de la abogada por defender sus derechos y por obtener justicia en un sistema legal que a menudo es desfavorable a las mujeres. La serie también exploraría las vidas personales de las mujeres que defiende Leyla, mostrando sus historias, sus sueños y sus esperanzas. La serie podría incluir testimonios de expertos en derecho y en derechos de la mujer, generando debate y conciencia social. Para el reparto se buscaría actores con una gran credibilidad y un compromiso con la defensa de los derechos de la mujer. En el 13º lugar, creo que una miniserie sobre la comunidad LGBTQI en Turquía, llamada Colores Prohibidos, podría ser muy relevante e importante. Contaría las historias de diferentes personas que luchan por su identidad y por el derecho a amar libremente, enfrentándose a la discriminación y al prejuicio. Sería una forma de dar visibilidad a esta comunidad y de promover la tolerancia y el respeto. Colores Prohibidos seguiría las vidas de varios personajes LGBTQI que viven en diferentes ciudades de Turquía, como Estambul, Ankara e Izmir. Cada uno de ellos tendría su propia historia y sus propios desafíos, pero todos compartirían la experiencia de vivir en un país donde la homosexualidad es socialmente estigmatizada y legalmente discriminada. La serie exploraría los temas de la identidad, la aceptación, el amor y la lucha por los derechos. La serie podría incluir entrevistas con activistas LGBTQI y expertos en derechos humanos, generando debate y conciencia social. Para el reparto se buscaría actores LGBTQI con una gran autenticidad y un compromiso con la defensa de los derechos de la comunidad. En el 14º lugar, una miniserie con elementos de fantasía urbana, ambientada en el corazón de Estambul, sería algo fresco y original. Imaginemos Los Guardianes del Cuerno de Oro, donde un grupo de jóvenes descubre que posee habilidades especiales y que están destinados a proteger la ciudad de fuerzas oscuras ancestrales. Combinar la rica mitología turca con elementos modernos podría resultar en una historia fascinante y visualmente impactante. Los Guardianes del Cuerno de Oro se inspiraría en la rica mitología turca, en las leyendas urbanas de Estambul y en las creencias populares. La serie mostraría un lado oculto de la ciudad, donde la magia y el misterio se entrelazan con la vida cotidiana.
Los jóvenes guardianes, cada uno con habilidades especiales y con una conexión con un elemento de la naturaleza, tendrían que aprender a trabajar juntos para proteger la ciudad de una amenaza que se cierne sobre ella desde hace siglos. La serie podría incluir efectos especiales impresionantes y secuencias de acción espectaculares. Para el diseño de producción, se buscaría crear una atmósfera mágica y misteriosa, combinando elementos tradicionales y modernos. Finalmente, en el 15º lugar, creo que una miniserie que explore las relaciones familiares complejas, pero con un toque de humor negro, podría ser muy atractiva. Algo como La herencia de los Demir, donde una familia disfuncional se reúne tras la muerte del patriarca para leer su testamento, desenterrando secretos y rencores ocultos. Las situaciones cómicas y los diálogos ingeniosos contrastarían con los momentos de drama y tensión, creando una serie entretenida y reflexiva. La herencia de los Demir se centraría en las dinámicas familiares complejas y en los secretos ocultos que se esconden detrás de una fachada de normalidad. La serie exploraría temas como la envidia, la ambición, el rencor y el perdón. Los personajes serían complejos y contradictorios, con motivaciones ocultas y con una capacidad para el humor negro. La trama podría seguir la lectura del testamento y las consecuencias que tiene en la vida de cada miembro de la familia. La serie buscaría retratar la realidad de las familias turcas de manera honesta y divertida, sin caer en clichés ni en idealizaciones. Para el reparto se buscaría actores con una gran química en pantalla y una capacidad para la comedia y el drama. Y hasta aquí llegan nuestras predicciones para las 15 miniseries turcas que podrían conquistarnos en 2025. Espero que les haya gustado este viaje en el tiempo y que hayan encontrado alguna propuesta que les llame la atención. Ahora, antes de despedirnos, me gustaría resumir brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos explorado 15 posibles miniseries turcas que podrían llegar a la pantalla en 2025, abarcando una variedad de géneros y temas, desde dramas históricos y suspense psicológico hasta comedias románticas y ciencia ficción. Hemos apostado por historias que exploren la cultura turca, la diáspora, la justicia social y la diversidad. Hemos profundizado en las posibles tramas, personajes, ambientaciones y hasta en la música que podrían acompañar a estas series. Hemos intentado visualizar el futuro de las series turcas, basándonos en las tendencias actuales y en lo que nos gustaría ver. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas miniseries te gustaría ver más? ¿Tienes alguna otra idea para una miniserie turca que crees que sería un éxito? Déjame tus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Crees que alguna de estas predicciones se hará realidad? ¿Qué actores y actrices te gustaría ver protagonizando estas series? Comparte tus ideas y opiniones. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Activa la campanita para recibir notificaciones y únete a nuestra comunidad de amantes de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.